Hola, ¿qué tal amigos? Llegamos al video 3 de 3. Y hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, Ernesto, ¿qué tal? Todo muy bien. Pues ¿te parece si hablamos ya del reporte? ¿Cómo interpretar el reporte que bien mencionabas en el video anterior que se generaba en HTML? ¿En qué tenemos que enfocarnos? ¿Cómo entender algunas de las alertas? ¿Cómo está construido? Porque en el video anterior solamente lo vimos rápidamente, pero ¿qué opinas si platicamos de él con calma, en qué nos tenemos que enfocar? De acuerdo, de acuerdo. Justo este reporte que se genera a partir de los scripts que estuvimos trabajando, si tienen oportunidad, revisen nuestra playlist, donde explicamos justamente cómo llegamos a este objetivo, ¿no? El desarrollo y la implementación de estos scripts en nuestra máquina y a partir de eso poder aprovechar los beneficios de este reporte. Justamente este reporte es lo que nosotros consideramos es el artefacto más importante respecto al proyecto, porque justamente es la herramienta que nos va a permitir facilitarnos las tareas operativas. Estamos viendo ahí en la pantalla el enlace justamente de este playlist donde explicamos la implementación de estas herramientas. Y pues bueno, vamos a justamente a revisar el reporte. Adelante, Ernestina, vamos a revisar justo el reporte que se generó en nuestra carpeta de trabajo, que es lo que vemos a continuación. De manera inicial, podemos ver eh, del lado derecho el periodo que está considerando dentro del análisis de la ventana de tiempo de consulta de los siguientes indicadores, alertas y demás que vamos a ver en el reporte. Recuerden que esta información o esta ventana que vamos a considerar es totalmente personalizable y bueno, de acuerdo a esa personalización, pudiéramos ver el detalle de ese espacio de tiempo. A continuación tenemos algunos indicadores que para nosotros se nos hacen bastante relevantes en cuanto a la identificación del estado de la organización. Vemos los incidentes activos que actualmente permanecen así por lo menos durante la ventana de tiempo que se hicieron las consultas. Recuerden que de manera predeterminada son 24 horas. Y más adelante podemos ver los demás indicadores de cada uno de los workloads. Esto puede llegar a variar justamente basados en esa ventana de tiempo de consulta y lo que nosotros consideramos que estos indicadores nos pueden dar una vista muy, muy rápida de cómo se encuentra nuestra organización, a qué debemos de ponerle el foco en particular. Oye, Arturo, Y y una pregunta. sí, dime. Aquí veo que dice Max High, Max sin alertas. ¿Esto a qué se refiere? Justo como parte de estos indicadores nos va a mostrar, eh, por ejemplo, 14 incidentes activos. De esos 14, el que tiene mayor criticidad es alguno de ellos que tiene un nivel alto. Nos va a indicar cuál es la severidad más alta de las alertas o de las detecciones que está encontrando en la consulta. Entonces, también de esa manera nosotros podemos identificar cuáles son las posibles alertas y el nivel de criticidad en general de estas alertas. Ok, entonces, por ejemplo, si yo mirara algo de alertas de Defender for Identity y tengo de alerta medium o medio, me va a aparecer El nivel más alto. el nivel más alto, que en este caso sería medio. Correcto, Ah, correcto. En ese ejemplo sería medio correcto. perfecto, muchas gracias. Listo. Y esta parte, como te decía, es eh, un, eh, una vista rápida de cómo está nuestra organización en las últimas 24 horas. Y a partir de ahora, vemos lo que sería ya la parte operativa del reporte, que va a corresponder a cada uno de los workloads que componen el Defender XDR. Y por ejemplo, si te parece bien, empecemos con Defender for Office, que ahí tú eres el bueno.
Sí, sí, muchas gracias. Eh, Recuerdan que hablamos que el correo electrónico es el vector favorito de los atacantes, por eso es importante que comencemos con el correo. Y aquí vamos a encontrar las tareas operativas recomendadas diarias. Entonces aquí, este es el set de tareas diarias que se recomiendan. Aquí tenemos 8, donde podemos ver, revisar alertas activas, monitoreo de incidentes, validar correos entregados con algún tipo de amenaza, hacer un triage de mensajes de Teams reportados por los usuarios, revisar y actuar sobre Automated Investigation Response, revisar tendencias de detección de Defender for Office, revisar campañas entregadas y revisión de Top Target Users. Ahí, Ernest, Entonces, dime, tengo una pregunta claro. a este respecto. Desde tu punto de vista, ¿cuánto tiempo yo debería de dedicar a ejecutar estas tareas diarias, sin tal vez profundizar en algo que efectivamente pudiera indicarme algún ataque o algún escenario que tenga que hacer una investigación profunda, pero principalmente cuánto tiempo me llevaría el yo ejecutar estas 8 tareas diarias en Defender for Office? Mira, esto es algo que debemos ser diario y no creo que nos tomen más allá de 15 minutos cuando todo esté bien. Es más, posiblemente en 10 minutos que yo le dedique por día, siempre y cuando todo esté bien, que al final eso es lo que esperamos en este reporte, ¿no? Que yo entro diario y, y lo voy a lograr. ¿Cómo lo voy a lograr más fácil? Justo eso que mencionas, este reporte está diseñado para ayudarme a simplificarlo. En lugar de yo tener que venir a un sitio, iniciar sesión, ir a buscar las alertas, el reporte cuenta con un acceso directo al portal. Ahora yo le voy a dar un clic directo aquí donde dice revisar alertas activas. Le voy a dar un clic y ahí vamos a mirar el tiempo aproximado que me va a tomar hacer esto. Le doy un clic y lo que está haciendo es que me va a llevar directamente a la parte de alertas. Aquí, como podemos observar, tenemos muchas alertas que están generadas a propósito para fines didácticos. Aquí las podemos ver con severidad alta. Ahora, bueno, ya llegué al portal y ¿qué tengo que hacer? Pues ya las vi y ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, aquí podemos comenzar a investigar, pero si yo no tengo ese conocimiento, no estoy muy familiarizado, el mismo reporte también por acá cuenta con una guía de documentación. Entonces, si yo le doy un toque aquí en guía, me va a llevar a la parte de la guía, ¿se acuerdan del proyecto de GitHub que hemos platicado? Me va a llevar aquí a revisar las alertas. Incluso aquí tengo el acceso directo. ¿Y qué tendría que hacer? Bueno, revisar la severidad de la alerta, el origen de la detección, usuarios o activos que estén impactados y acciones recomendadas, filtrar, qué tengo que hacer en la parte de investigar las alertas, etcétera. Aquí tengo el paso a paso. Entonces ya con esto yo me puedo dar una muy buena idea de qué tengo que hacer. Entonces puedo comenzar a ver, a desplazarme, qué está impactado. En este caso es un break glass account que está involucrado. Entonces alguien inició sesión con una cuenta de emergencia, lo cual lo correcto sería que eso esté controlado, pero si esto no está controlado, esto representaría ahí un incidente serio. Pero aquí, como podemos ver, tenemos incluso la asignación, las alertas se pueden asignar aparte de nuestro staff. Entonces, si yo le doy aquí, voy a darle un toque y tengo más información. Aquí veo que en este caso, fue un inicio de sesión no interactivo. Recuerden que en un Break Glass Account es un Global Administrator y básicamente va a entrar muchas secciones aquí y hace inicios de sesión. Si nos desplazamos hacia acá abajo, vamos a ver más información de cuándo sucedió, la fecha, información relacionada, tipo de alertas, quiénes están involucrados. Y si yo me regreso, voy a tener una serie. En este caso es una alerta que tiene muchos eh, va a generar mucha información por los diferentes inicios de sesión. Por eso es que se ve como muy grande. Entonces, esto sería lo primero que yo tengo que hacer.
Ya revisé que no tengo alertas. Bueno, voy a ver si hay algún incidente. Otra vez, voy al portal, me va a llevar directamente al, a la parte de incidentes. Y bueno, tenemos aquí uno, lo voy a desplegar y básicamente es lo mismo y voy a comenzar con la investigación. Lo mismo, tengo duda o no estoy muy seguro, aquí ya me está llevando directamente a la parte de qué tengo que hacer. Aquí tengo, por ejemplo, cuáles son las columnas claves, severidad, estatus, si ya está asignado o no, si tiene alguna etiqueta, etcétera. Ahí me gustaría aportar en el particular de la investigación y lo señalabas ahorita en tu conversación. La parte de la asignación de la alerta o del incidente pudiera ayudarnos bastante a darle un mejor seguimiento a las alertas, a los incidentes y a nuestro proceso de investigación. ¿Por qué? Porque si ya sea que nosotros mismos vayamos a investigar esa alerta o ese incidente o alguien más de parte de nuestro equipo, pues ya podemos saber que hay un seguimiento, alguien ya está atento a lo que corresponde sobre esa alerta o incidente. Y ya no tenemos que necesariamente dedicarle tiempo a un proceso de investigación. Y de esta manera somos más eficientes, no repetimos investigaciones y podemos avanzar con el seguimiento de las demás alertas. Eso, la verdad es que me parece un punto clave y justo con lo que mencionabas, el desempeño, cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le voy a invertir? Si están asignadas, si ya no voy a repetir justo, eso me parece punto clave. Aquí, si no está asignada y yo fui a la mejor en el equipo, se decide que el primero que la ve se la asigna, o si no tengo ancho de banda, pues se la asigno a alguien. Pero O si yo por tipo de encuentro, carga. o por tipo de carga, exactamente, puede ser una definición que se haga de forma interna, de ver cómo se distribuyen las alertas. A lo mejor si son de identidad, bueno, sabemos que Arthur es el especialista en identidad, entonces, bueno, se las asignamos o esperaríamos que ya estén asignadas. A lo mejor si hay alguna de correo o de MDO, bueno, me la autoasigno o alguien me la va a asignar y entonces yo veo y sé que tengo que trabajar en esas alertas. Entonces, eso que mencionas es un punto muy, muy importante precisamente para tener un mejor desempeño en esto. De ¿Sale? acuerdo. Perfecto. Y bueno, regresando, fíjense que esta en particular a mí me gusta mucho. Validar correos entregados con algún tipo de amenaza. Porque muchas veces no sabemos y tengo desde el 2018 haciendo un assessment de seguridad para MDO donde típicamente encuentro dominios que están haciendo bypass a los controles de seguridad y direcciones de correo. Y eso puede representar una amenaza grande para la organización, porque entonces estoy entregando un correo o posiblemente entregando un correo con algún tipo de amenaza. ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a dar un clic aquí y me va a llevar directamente a Advanced Hunting. Aquí estoy directamente en Advanced Hunting, pero luego ¿qué hago? Aquí tengo muchísimas tablas y queries. No se preocupen, tenemos del lado derecho una guía. Y en la guía me va a llevar, me dice inicia sesión, siempre y cuando hay que tener los permisos adecuados. Pegar la siguiente consulta en el panel. Entonces, la voy a copiar, me vengo a Advanced, la pego y lo voy a correr. Aquí el resultado esperado es que aparezca vacío, eso es lo que esperaríamos. Pero si por alguna razón estoy encontrando correos con algún tipo de amenaza, ya sea malware, phishing o spam, tendré que comenzar a hacer un análisis más profundo. Posiblemente el spam no sea tan grave, ¿verdad? Eso puede ser que no sea tan grave y entonces simplemente voy a mirar dónde fue entregado y listo. Pero malware y phishing, pues son más graves. Entonces, si yo aquí estoy encontrando correo, tengo que hacer una investigación de cuántos correos se recibieron y por qué, sobre todo por qué, o sea, cuál fue la causa que dejó que entrara. Ahora, no me voy a quedar ahí. O sea, si ya se entregaron correos con algún tipo de malware o algún phishing, pues lo siguiente sería ver si alguien le dio clic y vean cómo la misma guía, si yo me desplazo hacia abajo,
Me dice que revise los resultados, pero clic de usuarios a correos entregados con algún tipo de amenaza. ¿Ok? Entonces voy a venir, voy a copiarlo, me regreso a Advanced, ya sea que borre este o haga uno nuevo. Aquí, aquí le estoy dando una ventana de 7 días. Básicamente es muy parecido a lo que voy a ejecutar. Simplemente quiero ver si alguien le dio clic. Aquí, si alguien le dio clic a un correo, bueno, sí, a algún URL que venía dentro de estos correos, aquí lo voy a poder investigar. Yo sé que el mismo Defender tiene MDO y cosas adicionales, pero con esto puedo comenzar a hacer esa investigación que estamos haciendo, esa cacería. Ahora, ¿alguien abrió un archivo? ¿Ibas a mencionar algo, Arthur? Sí, ¿Algo? ¿Sí? eso está interesante y es también parte de lo que me gusta del proyecto, porque no nos basamos solamente en las alertas que nos ofrece el servicio, las alertas o los incidentes, sino que tenemos algunas opciones adicionales que nos permiten hacer una investigación guiada, por decirlo de alguna forma, que nos permite eh, ir más allá y no depender de las detecciones automáticas, buscar o identificar alguna configuración que esté equivocada y que tal vez nos esté abriendo una puerta, una ventana hacia algún actor malintencionado. Y este tipo de consultas nos permite ir más allá, ¿no? Estamos utilizando todas las capacidades de la herramienta. Sí, como bien lo mencionas, y justo eso, para profundizar y explotar la herramienta eh, en toda su capacidad. Entonces, ya recibí correos con algún tipo de amenaza, ya vi que no tengo, que nadie le dio clic, entonces me puedo estar tranquilo. O si alguien le dio clic, pues lanzo la investigación. Mi siguiente pregunta sería, ¿alguien abrió algún adjunto? Entonces, incluso, bueno, aquí nos da la recomendación de qué columna ir a mirar, pero ve, necesito investigar si alguien le dio clic o abrió algún archivo. Entonces aquí tenemos otra consulta que está relacionada con esto mismo. Voy a abrir un editor nuevo, lo voy a pegar y lo voy a correr. Algo importante, para esto sí se necesita, eh, bueno, aquí está vacío, seguramente por eso no lo tengo, pero necesitamos el MD desplegado. Entonces, seguramente por eso no le gustó, pero esta está validada en otros tenants. Este tenant es un tenant de prueba, por eso posiblemente no esté. Entonces aquí lo tenemos y listo. Entonces la idea sería hacer estas tareas. Y así nos podríamos seguir con un triage de mensajes reportados, etcétera. Entonces, digo, no voy a entrar en detalle, pero básicamente eso es lo que hay que hacer en cada uno de estos. Luego, si desplazamos hacia abajo el reporte, vamos a encontrar las alertas más críticas, el top 5, en dado caso que tuviéramos alertas relacionadas con Defender for Office. Aquí las vamos a encontrar, la alerta, la severidad, el acceso al portal y la acción recomendada. Entonces aquí, básicamente, también esperamos que esto aparezca vacío, si no hay que estar atento. Pero acuérdense que revisar alertas activas, esa es una tarea que hay que hacer todos los días. Todos los días entrar, eh, los incidentes, todas estas nos van a ayudar a que esto esté vacío. Claro, Bueno, y ahí también señalar que en caso de que exista alguna alerta dentro de este apartado, pues también vamos a tener los enlaces directos para hacer esa investigación puntual sobre esa alerta en particular. correcto. Y aquí vamos a encontrar una serie de recomendaciones de queries de KQL. Todos los días va a ir cambiando. Aquí ya tenemos ahí un catálogo, y todos los días va a cambiar. A lo mejor yo hoy vi, dije, adjuntos HTML y HTML, esto pudiera ser interesante. Tal vez me acuerdo del número, eso podría ser. O bien, si esto lo vi hace varios días y resulta que hoy necesito ver algo parecido a esto, pues tengo el acceso directo a Advanced Hunting. Si le doy, me va a llevar a donde ya estábamos. ¿Se acuerdan que aquí ya estábamos? Aquí vamos a ver lo mismo que ya teníamos, solo que estamos estado corriendo. Y aquí vean esto, me va a llevar a un catálogo
de consultas. Aquí tenemos, dentro del mismo proyecto, ya tenemos hay ajustes en los tiempos y algunos ajustes que se tienen que hacer. Básicamente estos son algunos ejemplos. Y aquí tenemos todo un índice de todo lo que pudiéramos estar utilizando. Por ejemplo, ¿qué pasa con BEC? En temas de ingeniería social, aquí voy a tener información, análisis de URLs, efectividad. Es más, acá tenemos la de validación de correos. ¿Se acuerdan lo que vimos? Por aquí lo tenemos. Si yo le voy a dar un toque, por ejemplo, a bloqueo de Safe Links, me va a llevar. Y aquí la mayoría vienen con instrucciones donde se tiene que hacer alguna modificación, pero vean que ya contamos. Algo importante, este catálogo eh, constantemente lo vamos a estar o lo estamos actualizando. Entonces, si en algún momento detectamos hacemos una nueva consulta o un nuevo query, lo vamos a agregar y esto va a aparecer directamente en el portal. ¿Sale? Entonces, no sé, Arthur, si quieres agregar algo más aquí de la importancia de los queries. No, nada, creo que lo más importante es justo eso, la parte del mantenimiento. Estamos trabajando constantemente en estas consultas y bueno, con parte del proyecto, no solamente en las consultas, sino en las recomendaciones de línea base, configuración, crear más scripts con diferentes objetivos más allá de este reporte en particular. No vamos a dejar solo el proyecto, vamos a seguir trabajando que vayámonos adaptando a los diferentes requerimientos que puedan tener las diferentes organizaciones. Buenísimo. ¿Y te parece si continuamos con Defender for Endpoint? Sí, justo el objetivo del reporte, y si puedes ir, gracias, mostrando un poquito más, el objetivo del reporte es ir señalando justamente esta lista de tareas operativas para cada workload. Habrá algunas que se parezcan, habrá otras que son particulares de cada uno de los diferentes Defender. Por ejemplo, el monitoreo de incidentes y alertas, pues básicamente es exactamente lo mismo que repetimos, ¿no? En el apartado de Defender for Office y seguramente lo vamos a poder ver en los demás workloads. Pero habrá otras que son muy particulares de cada uno de ellos, como puede ser la identificación de dispositivos en riesgo, la identificación del despliegue de los sensores y cobertura de Defense for Endpoint o EDR, el estado del onboarding como tal, de las detecciones que realiza el Defender for Endpoint, cuáles han sido las acciones de respuesta a esos incidentes y una revisión de Trend Analytics para que podamos identificar justamente cuáles son las tendencias de ataque. Nuevamente, para cada una de estas tareas tenemos los enlaces en el portal para que podamos ir a revisar y también en nuestra guía operativa para que nos ayude justamente en el apoyo respecto a qué es lo que deberíamos de estar verificando en cada uno de estos apartados. Por ejemplo, y si pasamos ahí al portal de Security, vemos aquí el Threat Analytics, vemos las actividades, los diferentes actores, las amenazas que están justamente en tendencia, y a partir de eso existen algunos enlaces donde yo pudiera verificar a qué corresponden, cuáles pudieran ser las afectaciones, cómo puedo responder, etcétera. Entonces, ya con esto yo ya pudiera empezar a revisar muy fácilmente cuáles son las tendencias y si es el caso, pues tomar mis previsiones para ello. Esto justo para el particular de Defender for Endpoint y desde el punto de vista de la protección de nuestros diferentes dispositivos. Nuevamente tenemos el apartado de alertas por workload, aparecerán al top 5 de acuerdo a cada una de las severidad de estas alertas y las recomendaciones de ejecución de consultas KQLs para investigación nuevamente sobre el particular de Defender for Endpoint. Nuestro catálogo de KQLs que también nos va a redirigir justamente al portal de nuestro proyecto y la lista de KQLs que vamos a seguir manteniendo. Entonces, tenemos diferentes formas, diferentes maneras de hacer nuestro mantenimiento y nuestra investigación
Ahorita revisamos justamente Defender for Endpoint y también tenemos algunas otras opciones en Defender for Identity. Sí, sí, aquí podemos ver que, como bien lo mencionó Arturo, que algunas tareas parecerán repetitivas, pero más bien están relacionadas con la importancia. Aquí tenemos para Defender for Identity, revisar el ITDR, el dashboard, hacer triage de incidentes, incluso si es necesario hacer algún tuning, ¿no? Por hunting proactivo y revisar los incidentes. Y es exactamente, si se dan cuenta, el reporte está estructurado de una forma bastante sencilla. Necesito revisar el dashboard, voy a dar un clic, me va a llevar directamente a ese portal, al dashboard, donde voy a estar mirando qué sucede. Por ejemplo, tengo el Secure Score. eh, si tuviera alguna alerta o datos que me están indicando que algo no está correcto, aquí lo voy a poder visualizar. De eso se trata este portal. Por ejemplo, aquí me está mostrando que tengo un usuario en riesgo, etcétera. Y lo mismo, tenemos la guía, ¿no? Directamente del portal, aquí me va a llevar. Entonces, si yo desplazo hacia abajo, voy a encontrar lo mismo. El top 5 de alertas para MDI, con su alerta, severidad, portal, acción, que me va a llevar directamente al URL. Como platicamos, los queries de KQL toman una importancia porque puedo personalizarlos, hacer búsquedas más profundas, etcétera. Aquí lo mismo, tenemos ir directamente al hunting o al catálogo. Si yo le doy un clic, me va a llevar directamente al paquete de consultas de KQL para Defender for Identity. Aquí las tenemos, ¿no? Aquí están las alertas. Aquí recuerden que es importante en todos los queries afinar algunos puntos, como en este caso eh, los días que quiero hacer la búsqueda para estar más seguro. Y con eso pasamos a la parte de Entra. Sí, y antes de que regreses, que Ah, pasemos a Entra, me gustaría señalar algo, justo en la parte de las tareas operativas y en cómo se ve tal vez esa repetición. Pero no es tanto que las hayamos pensado como tareas repetitivas, sino también tienen un origen, ¿no? Una razón efectiva. Por ejemplo, la parte de la configuración del tuning para falsos positivos nos ayuda mucho para personalizar la detección a cada organización. Una de las características importantes de Defender for Identity es que analiza el comportamiento de los usuarios y el que nosotros estemos indicándole la herramienta de falsos positivos le ayuda justamente a aprender y a ajustarse a las necesidades de cada uno de las implementaciones. Entonces, importante, y es por eso que lo señalamos, en esta tarea diaria. sí, sí. eh, Justo parecerían, pero no, la verdad es que tienen esa relevancia. Entonces, aquí lo estamos explicando lento, pero si lo vamos haciendo como una tarea eh, de mi día a día, como ese checklist, ¿no? Voy a poner un poco sensible. Hace muchos años yo era administrador de correo electrónico, particular, bueno, Exchange. Yo todos los días llegaba a hacer un set de revisiones que comenzaba con el visor de eventos, que las bases estuvieran montadas, revisar que los backups terminaran. O sea, ese era como parte de mi arranque del día a día. Porque si algo de eso no estaba bien en el transcurso de que yo me fui a mi casa y regresé, algo sucedió, podía perder visibilidad, entonces tenía que serlo como muy artesanal. Aquí ya tenemos todo mucho más sencillo y no significa que no lo hagamos, tenemos que hacerlo, tenemos que estar el día a día eh, trabajando en esto. ¿Vale? Y entonces me voy a desplazar en la parte de Entra, si estás de acuerdo, Artur. Adelante, adelante. Y bueno, como podemos observar, Entra también misma estructura, monitoreo de eventos de inicios de sesión, revisión de usuarios en riesgo, esto es muy importante, o revisión de inicios de sesión con riesgo, revisar alertas de Entra Connect Health,
¿Por qué me va a ayudar? Para saber si algún usuario está comprometido, algún usuario tiene un comportamiento no adecuado o tengo inicios de sesión fallidos o incluso inicios de sesión fuera de otras localidades que regularmente no acostumbran. Por ejemplo, si yo me voy a filtrar y voy a buscar alertas o inicios de sesión de otros países y me voy a encontrar que la cuenta de Arthur está haciendo un inicio de sesión desde Tailandia. Ah, caray, no es común. Dice fallido porque seguramente los mecanismos lo detectaron, pero entonces tengo que investigar qué sucedió, porque además yo lo vi en la mañana cuando pasé los torniquetes, me lo encontré, lo saludé y entonces seguro sé que está en México. Y entonces es algo que tendría que investigar. O los usuarios que están en riesgo, ya sea que sus credenciales están comprometidas, están haciendo intentos de inicio de sesión que no son seguros, etcétera. Todo eso nos va a ayudar y es parte de mi día a día de lo que tendría que realizar. Entonces, igual tenemos las guías, el acceso, aquí tenemos el acceso y tengo la guía. Entonces, aquí bueno, lo que carga. Aquí ya tenemos algunos, bueno, no hay usuarios en riesgo. Está deshabilitada aquí en este caso la política, pero aquí vean cómo, sí, el administrador en algún momento tuvo algo en riesgo que hay que corregir y aquí está el paso a paso, ¿no?, de lo que tenemos que hacer. Correcto. Esa alerta, ¿por qué no salió? Porque es muy vieja, digo, nada más para mencionarlo, porque esta alerta es de noviembre del año pasado, que esto debería estar resuelto. Entonces, por eso es No, que no salió. y está interesante y también creo que va de la mano con la explicación del por qué también incluimos a Entra, ¿no? Que justamente entra como Identity Provider. Nosotros deberíamos darle un seguimiento en particular porque generalmente los ataques pudieran llegar a involucrar eh, robo de credenciales o algún abuso de ellas, y pues quien va a ayudarnos a detectar esos posibles escenarios, pues definitivamente se entra. Y a partir de la detección de usuarios en riesgo o inicios de sesión riesgosos, pues nos va a facilitar justamente esta tarea. Justamente eso. Entonces, me voy a dejar el reporte. Aquí tenemos el top de las alertas críticas. En este caso no existen porque por la ventana que bien mencionó Arthur, aquí las encontraríamos. Y lo mismo, tenemos nuestros paquetes de KQL. También aquí tenemos una serie. Voy a entrar por aquí y vean todo lo que tenemos para hacer búsquedas a través de Advanced Hunting para hacer investigación proactiva. Y pasamos a Defender for Cloud Apps. Sí, el caso de Cloud Apps, recuerden que es nuestra herramienta que nos ayuda a gestionar las aplicaciones donde vamos a permitir o no que nuestros usuarios inicien sesión. Y pues también tenemos algunas tareas que podemos ejecutar de manera diaria. Parece ser que es la herramienta que tiene más tareas diarias, sin embargo, nuevamente es muy rápido que lo podemos verificar. Nuevamente revisamos alertas e incidentes. Tenemos nuestro triage de estas alertas o incidentes. Tenemos nuestro gobierno de aplicación, revisión de amenazas, en el que nosotros vamos a poder verificar que estamos permitiendo efectivamente lo que deberíamos de permitir en cuanto a ejecución de aplicaciones y estamos sancionando o deteniendo el uso de ciertas aplicaciones, ¿no? Importante, yo señalaría aquí dos características que me gustan mucho de Defender for Cloud Apps, que sería el descubrimiento de aplicaciones que como nosotros como administradores probablemente no sabemos que nuestros usuarios la están ocupando, denominado el Shadow IT, y el control de acceso condicional para aplicaciones. De manera que bajo una verificación estricta podamos permitir o no el acceso a algunas aplicaciones, ¿no? Totalmente alineado a lo que propone Zero Trust. Y por último, tenemos también la verificación
de aplicaciones que se encuentran en nuestro ambiente. Ya hablábamos de las que a lo mejor están ocultas, pero en general el revisar nuestro dashboard de Cloud Discovery nos va a poder dar una visibilidad de qué tanta información está pasando, aplicaciones que han sido recientemente descubiertas, en fin, una verificación. Y nuevamente, si no tenemos una idea clara de qué es lo que deberíamos de buscar en cada uno de estos apartados, tenemos de nuestro lado derecho nuestras guías operativas que nos van a apoyar en esa operación. En este caso, vemos la guía de Shadow IT, vemos e identificamos aplicaciones que no pudieran estar siendo sancionadas, identificamos el riesgo y podemos definirla como una aplicación sancionada o sin sancionar, de manera que podamos justamente controlar dónde inician sesión nuestros usuarios. Alertas, también pudiéramos tener ahí algunas alertas para Defender for Cloud Apps. Recuerden que aquí las pudiéramos estar separando por el origen de la generación de la alerta y por su nivel de criticidad. También contamos con un catálogo de KQLs que nos permite hacer consultas avanzadas, particulares. Lo tenemos ahí disponible para que podamos ir más allá de las detecciones que regularmente pudieran dispararse en nuestras alertas. Y por último, tenemos este apartado de alertas e incidentes consolidados. Pensamos que, si bien es cierto, tenemos unos KPIs en la parte inicial, creemos que también en este punto, al final del reporte, el que podamos identificar por servicio quién está teniendo tal vez más alertas, la severidad, la cantidad, nos pudiera dar un punto de vista más efectivo de cómo se está comportando en las últimas 24 horas nuestra organización. Y nuevamente poder ir a darle una vuelta, nuevamente una repasada a estas alertas si hay algo que nos hizo ruido y necesitamos nuevamente regresar a ellas. Y bueno, aquí le voy a dar un clic, tenemos Ujú. el acceso directo y nos lleva a las alertas, ¿no? O sea, bueno, yo sé que ya las vimos, pero si es necesario, pudiéramos regresar. Correcto. ¿Vale? Y bueno, con eso es como terminaríamos de interpretar el reporte diario de alertas e incidentes, que esto recuerde que esto tiene que ser o tiene que estar alineado con la disciplina. Recuerdo un caso, me voy muy rápido, donde un certificado de Exchange dejó de funcionar. Yo creo que todo el mundo o muchos han pasado o han escuchado historias, dejó de funcionar el correo y cuando revisamos la alerta tenía 2 meses, pero nadie la había mirado. O sea, el correo tenía 2 meses avisando que que se iba a expirar el certificado y sucedió. Entonces no queremos eso. Por eso estamos hablando de estar mirando el reporte todos los días, tomando acciones y seguramente las primeras veces van a ser un poco complicadas en lo que comienzo a familiarizarme con el reporte, qué tengo que buscar, pero les puedo garantizar que después de 1 o 2 semanas lo van a hacer como parte de su día a día, lo van a hacer muy rápido, yo prefiero entrar y ver que esté vacío a no entrar y no saber qué pasó de ayer a hoy o el fin de semana o cuando me fui de vacaciones, etcétera, y no saber qué pasó. Prefiero estar tranquilo de que no hay nada que tenga que preocuparme a que asuma que todo está bien. ¿Vale? Correcto, Sí, correcto. Me agrada ese punto de vista. Si bien es cierto, muchas veces confiamos en que la herramienta nos va a ayudar para hacer muchas cosas, también tenemos que justamente ayudarle a la herramienta a que logre ese objetivo, ¿no? exacto. Entonces, aquí están los reportes. Hay que consumirlos. Desplieguenos, por favor. eh, y bueno, úsenlos. Sean disciplinados. ¿Vale? Y bueno, creo que por mi parte no me resta más.
decir más. No sé, Arthur, si quieres complementar con algo Eh, más. pues nada, agradecerles el tiempo que le han dedicado a este video y a esta serie de 3 videos donde explicamos nuestro proyecto. Más adelante vamos a seguir subiendo más material. Espérenlo. Tenemos nuevamente ahí el repositorio de GitHub donde nos pueden dar feedback y para ir mejorando justamente estos scripts, estos reportes. Y pues nada, quedamos aquí listos para cuando nos veamos nuevamente. Perfecto. Suscríbanse a nuestro canal y muchas gracias. Hasta luego.